Sonido, 1, 2, 3. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay.
No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Estamos celebrando la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Él fue el precursor del Señor, que estando aún en el seno materno, al quedar lleno del Espíritu Santo, exultó de gozo por la próxima llegada de la salvación del género humano. Su nacimiento profetizó la Navidad de Cristo el Señor, y su existencia brilló con tal esplendor de gracia que el mismo Jesucristo dijo: no haber entre los nacidos de mujer nadie tan grande como Juan el Bautista. Y ofrecemos esta Eucaristía por el alma de Carlos Alberto Martínez González, al cumplir 2 años de fallecido, intención de su mamá María de Jesús González de Martínez y sus hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista para que preparase a Cristo el Señor un pueblo bien dispuesto, concede a tu familia el don de la alegría espiritual y dirige la voluntad de tus hijos por el camino de la salvación y de la paz, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de Isaías. Escuchadme, islas, entended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras, conocidas hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo: Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos según lo prometido. Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús, antes de que llegara. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida decía: Yo no soy quien pensáis, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos descendientes de Abraham y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya,
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre, pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Le replicaron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea, y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos celebrando esta solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. En la iglesia tenemos un sistema de celebración de los santos. El día de la celebración de un santo es el día de su muerte. Pero a Juan el Bautista le celebramos el día de su nacimiento, como a Jesucristo o como a la Virgen María, y a nadie más. El resto, el día de su muerte. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista hace parte de ese proceso establecido por Dios para empezar el reino, ese reino nuevo. Y entonces Juan es elegido por Dios desde el vientre materno, que es como la idea que nos quiere transmitir la Iglesia a través de esta Sagrada Escritura que nos regala. Ya desde anoche que empezamos a celebrar, vean que cada misa, cada día tiene unas lecturas diferentes, pero la idea básicamente es la misma. Dios ha elegido a algunos y hoy estamos celebrando a uno de esos grandes elegidos, Juan el Bautista, elegido desde el vientre de la madre. Ayer veíamos cómo este hombre, Juan el Bautista, fue elegido como algo preparado por Dios, algo, una respuesta que Dios le da a su papá Zacarías, que estaba angustiado porque ya su mujer y él ya eran viejos, ya no había posibilidad de tener hijos, todas estas situaciones, y resulta que llega este muchacho, pues lo ofrecen a Dios, decíamos anoche. Y entonces este que ha sido ofrecido a Dios según esa institución antigua en los judíos de entregar a estos niños a Dios, estos que han sido como una respuesta a una oración de esas que parecen imposibles, mujeres ancianas rogándole a Dios que les dé hijos, porque para el pueblo de Israel la esterilidad es una maldición. Entonces estos hijos que Dios regala, estas mujeres o estas familias lo entregan allá al servicio de Dios desde pequeños. Hoy entonces la palabra de Dios nos resalta una idea del elegido, aquel que tiene que ser como un instrumento para Dios, para que pueda llevar sus palabras. El mundo tiene sus propias reglas, el mundo funciona con sus propias fuerzas, pero también Dios quiere hacer parte de él. Y por eso envía a algunos elegidos, escogidos portentosamente, como escuchamos hoy, especialmente aquí en el Salmo 138, muy bonito. Tú me sondeas y me conoces. Y entonces Dios nos ha elegido portentosamente. Nosotros nomás ser elegidos para existir, eso no es cualquier cosa. Existir es una gran elección, es un gran portento de Dios. Ya el hecho de salir de la nada y estar llamados a existir, como llama San Pablo ya en la carta a los Romanos capítulo 8, los que hemos sido llamados, a esos también nos justifica y a esos también nos glorifica.
ser llamados de la nada al ser, eso es una cosa maravillosa. Pero ser llamados para un trabajo exclusivo para Dios, como estos personajes que estamos celebrando, pues ya eso es algo también muy, pero muy portentoso, porque Dios también quiere hacer parte de este mundo. O si no, entonces, ¿cómo se haría? ¿Cómo encontraríamos las respuestas? ¿Cómo encontraríamos las palabras precisas? ¿Cómo encontraríamos las experiencias de Dios si no es que Dios se transmite a través de algunos elegidos que son testigos ante el mundo? Y por eso entonces la idea central de esta misa, de esta Eucaristía, como decíamos anoche, teníamos la misa de la vigilia con este sentido del niño que es respuesta, la respuesta de Dios como una bendición grande. Y hoy es el elegido, la lectura aquí, la primera lectura del capítulo 49 de Isaías, tiene ese sentido profundo. El Señor me llamó estando yo en el vientre de mi madre, hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida y me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso. Esa es la primera parte de la lectura. Una elección que se la transmite Dios a la persona como tal y ahora le dice, ¿para qué lo elige? Pues mientras yo pensaba que en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas, dice este elegido, Dios entonces me confirma como siervo suyo, no basta que seas mi siervo. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Aquellos que son elegidos portentosamente, y entre ellos nosotros que estamos existiendo, a estos que son llamados para ser siervos del Señor, no basta que sean simplemente siervos, dice aquí, según esta lectura del profeta Isaías. No basta con que existamos, por decirlo así. A unos los elige para que se conviertan en, ¿cómo se dice eso? Como en punta de lanza, por decirlo así, los pioneros, los que tienen que abrir camino en medio de una realidad de esta que llamamos vida normal o vida cotidiana. En esa vida normal tiene que aparecer también Dios y por eso elige a algunos para que sean sus testigos. No basta que seas mi siervo, quiero que seas luz de las naciones para que lleves mi salvación a toda la tierra. Esta es como la naturaleza de estos elegidos, de estos que han sido elegidos por Dios. Por ejemplo, Jesucristo elige a unos discípulos para que sean apóstoles. Apóstol significa enviados. Estos que eran discípulos, discípulo es el que está haciendo como un curso de preparación, aprendiendo qué es lo que quiere transmitir el maestro. Ya cuando completan el curso, ahora sí son enviados. Y estos discípulos que eran personas humildes, trabajadores de la pesca, sin instrucción intelectual, sin estudio ni nada de estas cosas, pero tenían a Jesucristo ahí, se convierten después en apóstoles o enviados para conquistar el mundo para Dios. Y ahí vamos. Llevamos 2000 años desde esos primeros anuncios y se sigue haciendo a lo largo de la historia, con todas las dificultades que eso puede tener, a veces con muchas facilidades, pero muchas veces en medio de muchas dificultades, como lo vimos el domingo anterior en el Evangelio de San Marcos. Ir a la otra orilla. La otra orilla son los pueblos extranjeros donde no se conoce al verdadero Dios. Eso causa terror interno. Hablábamos el domingo anterior, pero Dios no se deja, digámoslo así, convencer por esas palabritas o esas emociones. No, Señor, yo estoy con ustedes y van porque van. Como veíamos anoche, la experiencia de todos los que han sido elegidos y están ahí parte de sus historias en la palabra de Dios, la mayoría se excusa. Es que soy un muchacho, es que soy muy pequeño, es que no sé hablar, es que no sé, y le pone uno todas las excusas y Dios dice, pues no importa, yo estoy contigo y te voy a dar esto y te voy a dar lo otro y tal cual. Y la persona que no quiere ir, precisamente es la que más acompaña a Dios. En este momento me acuerdo, por ejemplo, del profeta Jonás.
Jonás no quería ir. Dios lo manda a Nínive. Nínive es la capital de los babilonios. Los babilonios se habían llevado en una deportación a todo el pueblo y los trataron salvajemente y eso los dejó muy pero muy heridos. Tanto que los judíos decían, ellos no tienen perdón de Dios. Pero Dios llama a un profeta, a un judío, Jonás, ve a predicar a Nínive. Y Jonás, como buen judío que era, dijo, yo no voy a predicarle a mis enemigos porque usted es capaz de perdonarlos. Y se fue para otro lado. Y estando en otro lado, cogió un barco por allá para irse lejos, para no hacerle caso a Dios. Y en ese barco suceden todas las tormentas y bueno, y toda la cosa, casi naufragan. Entonces Jonás se confesó ahí delante de todos, soy yo el culpable porque no obedezco a Dios para una misión a la que me envió, arrójenme al mar. Lo arrojaron, por allá se lo tragó una ballena. Si a uno se lo traga una ballena ya no hay nada que hacer, pero allá una oración bonita que tiene Jonás allá adentro de la ballena, es impresionante. Por encima de los males que me puedan pasar, más o menos dice así, la gloria sea para ti, porque el culpable soy yo, no usted. Ahí se declara Jonás, y es ahí cuando la ballena lo escupe por allá y casi que lo dejó ahí donde tenía que ir. Y ahí comprende Jonás que tiene que obedecer a Dios y se fue para Nínive, predicó y se convirtió toda esa ciudad que para ellos era lo peor y sus enemigos. Y decía Jonás, si ve por qué no quería venir, porque usted los va a perdonar. Al final, para no alargar tanto el cuento, porque me parece a mí bonito eso, es que ellos también son pueblo mío, son mis hijos. Todas las naciones son mis hijos y necesito enviados que conozcan mi nombre, que lleven, que tengan esa experiencia. Mis enviados llevan esa experiencia para que los demás las conozcan. Entonces, por eso necesito que estén ahí. Algo parecido le pasó al pobre San Pablo allá en Corinto. Corinto era una ciudad terrible, costera, con todas las mañas y con todos los vicios y con todas las cosas, pero allá San Pablo pudo hacer una gran comunidad con todos los problemas. Si uno lee esas cartas ahí, alguna vez con todos esos problemas que tenía San Pablo, quiso irse de allá, ya no más, ya esto, se perdió este trabajo aquí, todo lo que hemos hecho, pero no sirve para nada. Y Jesús le dice, quédate porque aquí hay un pueblo que me pertenece. Así es la situación para con los enviados, queridos hermanos. Dios elige porque Él sabe qué obra va a hacer. Él conoce de aquí hasta el fin del mundo. Nosotros no, nosotros le tenemos miedo incluso al mismo día en que vivimos, le tenemos miedo al futuro remoto, al futuro próximo, le tenemos miedo a todo eso, pero Dios no, y Él sabe qué es lo que va a hacer con esos testigos. Un solo anuncio es capaz de convertir todo un pueblo, como le pasó a Jonás, una obra de predicación como hizo San Pablo en Corinto, y hay cartas en la Biblia de esa experiencia de Corinto. Toda esa experiencia de Dios no se pierde. Parece que como que no sirve, como dice aquí en el capítulo 49 de Isaías, en viento y en nada he gastado mis fuerzas, ¿yo para qué estoy haciendo esto? Como que no funciona. Eso lo dice uno desde la perspectiva muy humana, como en estos días que apareció por ahí en las redes sociales, un sacerdote por allá de Estados Unidos que escribió que está en crisis, que está agobiado, que no sabe qué hacer. Y ahí sale y ya mucha gente está orando por él, ya como que medio se está recuperando, porque no es fácil. Hace 10, 11 años tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, ahí a Miami, ahí para chicanear un poquito. Y entonces uno de los sacerdotes que nos recibió por allá nos decía, padre, esto es Sodoma y Gomorra, usted no sabe lo que es, usted lo ve muy bonito todo, pero la situación moral aquí es impresionante. Impresionante. Y digo yo, vea, pasa lo mismo que pasa aquí en Colombia, se caen los edificios también. Entonces, pues, acabo de ver la noticia, eso pasó anoche. Y entonces por allá un edificio también se cae. ¿Por qué se caen los edificios? Porque pasa lo mismo, hay una situación de inmoralidad hasta en las construcciones, de todo, o sea, en todas partes se cuecen habas, como dicen por ahí. La idea, queridos hermanos, es el enviado
debe saber, debe tener en su mente y en su corazón que Dios va a estar siempre ahí. Yo estaré siempre contigo. Y eso es lo que le dice Dios a todos sus enviados. Hoy en San Juan Bautista, pues, ¿qué más podemos decir de tanta historia que conocemos de él? De todo lo que hemos predicado, de todo lo que hemos leído. Juan Bautista, aquel que Dios eligió desde el vientre materno para una cosa en especial, prepararle a Jesús un pueblo bien dispuesto, con el espíritu de Elías, como le leíamos anoche, con esa fuerza de volver todo un pueblo a Dios, para volver el corazón de los padres a los hijos. Dice ahí una frase bastante bonita: cómo hacer que eso que Dios predicó desde antiguo, que anunció a los profetas, eso le llegue también a los hijos, es decir, a las nuevas generaciones. Y esa es como la pelea en todos los momentos de la historia. Nosotros somos responsables de la fe de los que vienen. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros somos los enviados, los que estamos aquí presentes, los que nos están viendo, somos los responsables de la fe de los que van a vivir los próximos 2000 años. Eso no es cualquier cosa, pues Dios está ahí, alentándonos todos los tiempos. A veces como que funciona la cosa, a veces como que no funciona y a veces como que se acaba todo. Eso lo hemos vivido a lo largo de la historia de la iglesia. Tan bonita que era la iglesia por allá en el norte de África los primeros siglos. Era una iglesia boyante, ya salieron grandes santos. San Agustín es de por allá, pero llegaron los musulmanes y eso se acabó hasta el sol de hoy. O sea, se arrasó, nunca más apareció iglesia por allá, por decir algo. Y todavía lo digo porque algunos obispos los nombran, porque a un obispo hay que darle un título, y les ponen títulos de iglesias que ya desaparecieron hace tiempos. Pero para la iglesia es como si estuvieran vivas. Le ponen el título de no sé de, o sea, el obispo de no sé dónde. Bueno, y entonces nosotros a lo largo de la iglesia vamos a tener éxitos y a veces vamos a tener muchos fracasos. Y por eso tenemos una esperanza. Solamente sabemos que Dios está con nosotros. De verdad está con nosotros. Si no tenemos eso en el corazón, nos vamos a pegar unas desanimadas de esas bien impresionantes, como la del curita este gringo que les digo. Nos vamos a pegar unas desanimadas de esas impresionantes donde, ¿en qué he gastado mi vida? En viento y nada. Pero Dios dice, no, Señor, es que lo estoy preparando para que no solamente seas mi siervo, como que crees en mí, sino que te necesito como luz de todas las naciones. Y eso necesita un carácter fuerte, y el carácter fuerte se forja. Escuchaba por ahí una predicación de un sacerdote hablando sobre la noche oscura del alma, esas situaciones espirituales que tienen especialmente los santos. Llega un momento de tanto fervor y tanto amor que de un momento a otro Dios quita todo eso y solamente deja una lucecita de fe. No tenemos más a veces. La Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, que decía que los últimos 20 años se le desapareció todo eso tan hermoso que sentía y vivía al principio, esas voces del Espíritu que le decía que fuera para acá o para allá, se le desapareció y ella solamente vivía de su fe. La noche oscura del alma es la tentación precisamente de eso. ¿De verdad usted cree en ese Dios en el que ha gastado su vida? Mire, no tiene familia, no tiene bienes, no tiene nada, no tiene éxitos humanos, no tiene nada. Y le va a creer a ese, algo así, la vocecita de Satanás ahí todo el tiempo. Y el santo dice, a pesar de todo, es solo Dios. Y eso es lo que se llama desierto. En el desierto no tenemos absolutamente nada, solo Dios. A veces ni agua, solo Dios. Y amanecemos otro día y ahí vamos. Pues eso es lo que necesitamos, forjar el espíritu con una fortaleza impresionante en Dios para convertirnos en luz de las naciones. Por no tener esa fortaleza se acaba la fe en mucha gente, se acaba la fe en muchos pueblos y en muchos países, porque queremos buscar solo la fe que nos guste, aquello que nos divierta. Y la fe es en la prueba, en el dolor, en la angustia, en situaciones adversas, en el desierto.
sin tener ni siquiera un poquitico de consuelo de Dios a veces. Solamente respire y siga. ¿Qué cosas? Eso es lo que lo convierte a uno en luz de las naciones. Todos estamos llamados por Dios para eso. De vez en cuando escoge a uno así grande como el que estamos celebrando hoy, a Juan Bautista, para un trabajito especial. Convertir a un pueblo que era díscolo, convertirlo al Señor para que encuentre un pueblo bien dispuesto. Cuando ya cumplió eso, perdió la cabeza, cumplió su misión y ahora sigue Jesucristo en todo esto que ya conocemos. Y el trabajo continúa, nosotros seguimos y vendrán generaciones y generaciones que dirán lo mismo que quizás estemos diciendo ahora nosotros. En viento y nada a veces como que gastamos las fuerzas. Pues no, ahí está Dios haciendo su obra. También la hace en el silencio, en la dificultad e incluso en la muerte. Dios sabe trabajar a veces más ahí que en otras cosas. Por eso la fe tiene que estar ahí presente. Si Él está conmigo, que eso fue lo que le ayudó mucho a la Madre Teresa de Calcuta. Si voy contigo a donde sea, o sea, el Santísimo. Si me ponen el Santísimo, a donde sea. Si no hay Santísimo, para ningún lado. Entonces, lo único que tenemos nosotros es eso. Allá está el Santísimo, ahí la cajita, con la lucecita. Ahí va nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más tenemos en nuestra vida, en esta vida? Entonces, esa es la situación o experiencia del siervo de Dios, y no basta que seas mi siervo, necesito que seas luz de las naciones. ¿Quién se le apunta? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Imploremos, hermanos, a Dios, Padre de misericordia, por todas las necesidades de la humanidad y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Por el pueblo de Israel, para que escuchando la voz de Juan el Bautista y de todos los profetas, reconozcan en Cristo al Salvador del mundo y entren en la plenitud de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ciudadanos de nuestra patria y de todas las naciones, para que cumplan sus deberes con justicia y respeten los derechos ajenos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres y los perseguidos, para que el Señor los socorra y les muestre el camino de la libertad y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes estamos aquí reunidos, por nuestras familias y por todos los miembros de nuestra comunidad parroquial, para que seamos un pueblo en marcha hacia la perfección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Bendice, Dios Padre de misericordia, a tu pueblo, y pues pone su confianza en la intercesión de San Juan Bautista, concédele cuanto te ha pedido con fe, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus almas. Presentamos, Señor, en tu altar estos dones al celebrar con el debido honor el nacimiento de aquel que no solo anunció al Salvador que había de venir, sino además lo mostró ya presente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque en la persona de su precursor Juan Bautista alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer. Al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado solo a él entre todos los profetas presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo, Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor.
el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, y oramos especialmente por Carlos Alberto Martínez González, al cumplir 2 años de fallecido. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no se destaca que sea para nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, dadnos la paz. Que quitas el pecado, dadnos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor, tú que has restaurado nuestras fuerzas con el banquete del Cordero Celestial, haz que tu iglesia, llena de gozo por la natividad de San Juan Bautista, reconozca a su Redentor en aquel cuya venida inminente anunciaba el precursor, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.